Exactamente, iba a decir eso. Estábamos en sus tremendo, que son blancas, altísimas, ya. Entonces estamos ahí, nos habían servido la cosa y yo tiré toda la gaseosa y me fui corriendo. Los papás ya no me volvieron a invitar nunca más y después me tiraba la Pero yo me voy a ir a España. Pero de regreso te compro. Ya me compras. Vas a querer, te llamo y le dices cualquier cosa. Oh, no. Buenas tardes. El otro me pareció chiquita. He hecho la vez pasada también la chiquitita. ¿A qué hora crees que comienza su clase? De ellos. ¿A qué hora figura? Acá no he puesto una hora, la fecha. ¿No, la fecha? Una vez enseñado. Corre, yo salgo corriendo. 2 horas, 15. Es que son 2 clases que he elegido, sí. El año pasado, ya la conciencia, claro, no. Estamos aquí. No te veo ni inicia acá. Espera. Hola. A todo te tengo que firmar. Sí. No, glándulas mamarias no, próstata Que tampoco. revise, de repente anteriormente no ha firmado también. Ya podemos comenzar, ¿no? ¿Sí? Oral externo. Y 7:30. Listo. Ya ahí te lo puedes por y media, no creo que me aguanten tanto los chicos. Está muy bien entonces. Sí, ya te dejé firmado todo, ya no me está persiguiendo. ¿Serán las 6 en punto ya? 5 para 6. Sí, esperamos 5 minutos más y ya podemos. Acá está el micro para que... Ah, ya, ese sí. Está prendido. Y cuando termina y queda bien, acá lo pone. Ahí lo vemos. Sí, Ya. ya está. Sí, viene ya lo pone. Ya está. Ay, me se recoge.
¿Ya han revisado ya la... Eric no está? Uno de mis alumnos. ¿Tú no nos estás? De la sede. Ah, está Paulita también. Ah, ya ves. Voy a ver si tienes, lo tienes en el esto. Ya lo presenté, ya hace unos 5 días está de acá. Antes de ayer presenté la de usted tiene la fila, ¿no? Y revisa la plataforma, ahí tiene varios problemas. En la plataforma la segunda, ahí tiene un cosas. Ya está, pasa la voz a la serie. Ah, sí, un minuto para comenzar. Hemos tenido parcial. Es que lo dejan todo al último minuto. Eso podría ser. Claro, lo dejan al último minuto. Por ejemplo, ahorita la clase debería de estar lleno acá. Escuchan la clase, van a la casa, sacan las fijas y ya está. Vamos a empezar. Bueno, para los que están ahorita, parte de anatomía de útero y ovarios, por favor revisen bien. ¿Ya? Nos han pedido 20 preguntas, tanto de esta como la de la segunda clase. Y como ustedes están acá primeritos, ya anatomía. 10 leída la anatomía. ¿Qué será, no? Las 6. Comenzamos. Bueno, comenzaremos con lo que es la anatomía de imágenes de útero y anexos. Soy la doctora Juana Matumay Agapito de la sede del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. En cuanto a lo que vamos a revisar, es lo que dice su sílabus. Tenemos acá el índice. Creo que quiere pasar rapidito, igual que yo. Entonces, comenzaremos entonces a definir qué métodos de imágenes son los que se van a utilizar para evaluar el aparato genital femenino. Los tenemos ahí. La radiografía simple, radiografía contrastada o la histerosalpingografía va a utilizar una sustancia de contraste. Ecografía, el ultrasonido. Abdominal, o mejor dicho, cuando es la parte baja, le llamamos ecografía pélvica o transabdominal. La ecografía transvaginal en sí, la histerosonografía. Ojo, mucho cuidado con la diferencia entre la histerosonografía y la histerosalpingografía. Luego el Doppler, que tocaremos algunos puntos, y como dice ahí, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Comenzaremos haciendo la división topográfica del útero. Como lo vemos ahí, está bien remarcada. Mucho trabajo me tomó esta diapositiva. Tenemos la parte del fondo, el cuerpo, el istmo, cervix del útero. Pasaremos luego a la parte de la trompa y el ovario. El útero, órgano muscular de paredes gruesas. ¿Dónde está situado? En la línea media de la cavidad pélvica. Va a tener hacia la parte anterior la vejiga, hacia la parte posterior el recto, hacia abajo la vagina, como lo tenemos en el gráfico de acá. Aquí lo tenemos, está bien remarcado con los numeritos, no hay pierde. En cuanto al tamaño, hay diferentes autores que ustedes pueden estar revisando. Se queda el tamaño que acá en teoría le estamos refiriendo. 7 de largo, 4 de ancho y 2 centímetros de espesor.
Obvio, va a mostrar cambios si es el útero en la adolescente, en la multípara. El útero pues va a crecer con los embarazos, y cuando es senil va a disminuir en cuanto a su tamaño. Como todo viejito se va a arrugar, también el útero lo vamos a tener pues más chiquito. Las divisiones y las relaciones que pueda tener el útero ya lo hemos mencionado. Ya a la parte del fondo, la porción redondeada situada arriba y delante de los orificios tubáricos, el cuerpo que va a tener dos caras, anterior, posterior, y lateral derecho, lateral izquierdo. Como les había mencionado, las relaciones que estaban aquí, lo único que aumentaremos es el fondo de saco uterino y el fondo de saco útero rectal. Entonces, desde ahora remarcamos o hacemos un pequeño gráfico en el cual podemos poner el pubis, el huesito, llego a la vejiga, el útero, tengo hacia la parte posterior el recto y el hueso del coxis. ¿Ya? Hagan su esquemita ahí. Tiene reflexiones en el fondo del saco vesicuterino y en el saco ureterorectal, como número 5 y como número 6, volviendo a repetirles. Forma y orientación. Háganle un asterisco si quieren ustedes ahí. Tiene la forma de una pera invertida. Forma un ángulo ¿con quién? Con el eje de la vagina. Cuando lo tenemos ahí, le vamos a llamar ángulo de anteversión. Y cuando forma un ángulo de 95 grados con respecto a su propio eje, en el mismo útero, la parte, si ustedes quieren, pasando el cuellito para acá, si está anterior, anteflexo, y si está hacia la parte posterior, retroflexo. ¿Ya? Acá lo tenemos, otra vez el gráfico. Miren ustedes el eje que tiene el útero y el eje vaginal. El eje vaginal, anteversión, el eje uterino, si pasa este hacia anterior, el eje uterino va a ser en anteflexión, y si está en relación hacia la parte posterior, la retroflexión. Acá tenemos, miren ustedes, tanto el pubis, el sacro, la vejiga. Si lo tengo hacia adelante, que sería la anteversoflexión, que es lo normal. Creo que me lo han puesto mucho. Listo. Y si lo tenemos hacia la parte anterior, será, si sigue el eje, como nosotros decimos, el eje vaginal, hablaremos de versión. Y si tiene el eje hacia la parte del cuerpo uterino, hablaremos de flexión. El hueso, la vejiga, esto es lo normal. Si está el útero hacia la parte posterior, hablaremos de una retroflexión. Acá dos ejemplos desde el punto de vista ecográfico. Toda esta pera que les estoy señalando viene a ser el útero. Está hacia adelante, está en anteverso, anteflexo. Caramba. Y en la parte de la derecha tenemos el útero que viene así. La pera está invertida hacia la parte posterior. Entonces, el eje del útero lo tengo en retroflexo. La parte de la vagina acá, entonces lo tengo en retroverso. Cavidad uterina, no cavidad endometrial. Cavidad uterina es la parte más amplia, la parte más superior, y hacia la parte baja es más estrecha. Las paredes, tanto anterior y posterior, hacen contacto una con la otra. En el cervix, ojo, tenemos los llamados pliegues palmeados,
Por eso cuando ustedes hagan la parte de la histerosalpingografía, lo van a ver, miren acá, que se ramifican superolateralmente donde dice 3 y la forma que tiene. Esto es para explicarnos cuando vean ustedes la histerosonografía. Trompa uterina. ¿Cuántas partes tiene la trompa? Vamos a mencionar la porción uterina dentro del útero, el istmo, la ampolla, y va a terminar en lo denominado infundíbulo con las llamadas fimbrillas, las que están cerca a la parte del ovario. Ligamentos. Vamos a tener un sinnúmero de ligamentos en esta parte de acá. Anatomía. Hacemos un asterisco. Y vamos a mencionar sobre todo al ligamento ancho. El ligamento ancho va desde los bordes laterales del útero a las paredes de la pelvis. Se van a llamar mesometrios. En su hoja posterior se unen a cada lado ya los mesoovarios, van a englobar a la parte de los ovarios. Y en su borde superior se hallan los mesosalpinx. Hablando del rey de Roma, parece que llegó con una gran sonrisa. Entonces, en su borde superior se hallan los mesosalpinx, ya, acá como siempre, ¿no? Ya, en su borde superior se hallan los mesosalpinx, a cada lado se va a encontrar la trompa uterina. Hasta de su nombre ya me olvidé, imagina. Ya hemos dado las fijas, así que llegaste demasiado tarde. Piña, el Derek, ¿verdad? Listo. Entonces, ligamento ancho, mesometrio, mesoovarios y mesosalpinx. Tenemos también el ligamento útero-ovárico, como lo tenemos acá en el gráfico, ligamento redondo. No se me vayan a confundir con este de acá. Vamos a tener también vasos uterinos y plexo ureterovaginal y uréter. En cuanto a la vascularización, vamos a tener a las arterias uterinas. Aquí este pedacito no lo hemos incluido dentro de lo que habíamos dado ya a la universidad. Nace de la arteria hipogástrica, ¿listo? Ya viene a denominarse esta también arteria ilíaca interna y emite las arterias arcuatas, tanto anteriores como posteriores. De estas de aquí van a nacer las arterias radiales o musculares, las cuales van a terminar en las arterias helicoidales o de la mucosa. Para poder acordarnos todo esto de acá, cuando ustedes han hecho la parte o que hagan cirugía o que hagan anatomía propiamente dicha, sí les van a estar exigiendo que memoricen cada una de ellas. Las venas drenan en sentido inverso hasta las venas uterinas, que van a terminar en las venas ilíacas internas correspondientes. Desde el punto de vista histológico, solamente para poder mencionarles de que de la capa exterior a la capa interior, cuando ustedes vean la parte de ecografía, vamos a tener a la serosa, el miometrio y el endometrio. Esta última mucosa que va a ser activa, se puede decir, a partir de la pubertad, va a caer y se va a renovar clínicamente por influencias de las hormonas ováricas. No me quiere acá. Por el llamado ciclo menstrual, hasta que ya pues llegue el inicio de la menopausia, en la que no va a tener ningún tipo de variación. Acá tenemos el ciclo menstrual, controlado por las hormonas ováricas, estrógenos y progesteronas. Ojo, memorizan esto de acá: fase menstrual, proliferativa y secretora. ¿Cuáles son las funciones? La función más principal del útero es alimentar acá a las futuras colegas. Si no se cuidan bien, terminamos graduándonos ya con un feto ahí adentro. Y como órgano
de la menstruación. Comenzaremos, como todo, radiografía simple del abdomen para todo. ¿Para qué nos han pedido? Lo llevamos mencionando desde ya el primer semestre. En la parte pélvica nos va a servir para identificar imágenes de densidad de tejidos blandos, cuerpos extraños, dispositivos intrauterinos, la T, la DIU, el espiral, etc. Calcificaciones como teratomas, miomas, o no olvidarse que también tenemos la parte ósea, lesiones osteolíticas u osteoblásticas que podamos nosotros ver. Acá tenemos varios ejemplos. La excavación pélvica es lo más importante que ustedes van a estar mirando de la radiografía simple del abdomen. Y obvio, la parte renal ya ha sido mencionada. Entonces acá tenemos que densidad, lo primero que nos lleva a llamar la atención es que la mitad de este lado tiene algo que no tiene el otro lado. Olvídense ustedes en la radiografía simple del abdomen, y de eso adolecen la mayoría de ustedes, olvídense de las imágenes radiolúcidas. Apenas ven una imagen radiolúcida se van ustedes como eso sea la patología. No, lo primero que ustedes van a ver es imágenes radioopacas. En este caso va a presentar una imagen de radioopaca que en su interior vamos a tener dos imágenes de mayor radioopacidad. Algunos dicen de mayor densidad, pero la palabra es de mayor radioopacidad. Entonces vamos a tener un teratoma. El teratoma, ¿qué cosa tiene? Partes blandas, pelos, dientes. Entonces acá nuestro primer diagnóstico diferencial, y sobre todo en mujeres, va a ser pues la presencia de esta patología que comenzaremos ya a mencionarla como teratoma. El DIU, tanto intrauterino, pero un poco más alejado. Acuérdense que hemos dicho que el útero se encuentra hacia la parte central, a la parte media, y acá tenemos otro ejemplo de este DIU. Pues se movió demasiado la señora y está por fuera en la misma cavidad. Y los leiomiomas, o miomas como le llaman algunos, por la frecuencia que tiene en las mujeres. Yo diría un 50% de las pacientes pues van a presentar miomas desde muy chiquitas, incluso 20 años para arriba. Entonces tenemos acá una radiografía simple del abdomen, ¿ya? Y acá tenemos una reconstrucción multiplanar. ¿Qué tipo de examen es? Se lo dejo de tarea para ustedes, ¿ya? Y vamos a encontrar calcificaciones de diferente forma. Cuando encontramos calcificaciones de diferente forma, irregulares sobre todo, feas, grumosas, en capa de cebolla, como decimos aquí entre comillas, ya vamos a estar pensando en calcificaciones a nivel del útero, a nivel de lo que llamamos miomas o leiomiomas. Tengan mucho cuidado porque cuando hablan de un cálculo en la vejiga, a ustedes le habrán dicho que la diferencia va a estar en los bordes. Los bordes van a ser más regulares, va a estar más central, a diferencia de los miomas, ya que están un poquito a veces por fuera, se podría decir, de lo que nosotros podríamos tener proyectada acá la vejiga. La histerosalpingografía. Toda imagen que ustedes vean con esta radioopacidad brillante, porque ya estamos utilizando medio de contraste, vamos a llamar pues a esta histerosalpingografía. Se va a colocar una sonda en el cuello del útero y se va a inyectar una sustancia de contraste hidrosoluble no iónico. Este va a recorrer el cuello, acuérdense, miren, del gráfico que habíamos hecho, el cuello, el cuerpo y a través de las trompas, las cuales van a ser finitas, delgaditas, como ustedes las están viendo en la parte de acá. Esto de acá, esto de acá, es lo normal que ustedes van a tener que encontrar. Así de delgado son las trompas uterinas.
Como lo estamos viendo acá, el examen, mientras la paciente ha sido colocada acá, el examen está siendo vigilado a través de la fluoroscopía para ver hasta dónde vamos a colocar o qué cantidad de sustancia de contraste vamos a colocar. Se toman 4 radiografías y el examen termina en 30 minutos. ¿Para qué va a estar indicado la histerosalpingografía? Permeabilidad de las trompas, punto. ¿Ya? Sea esto por qué, las causas ya, sea por infertilidad, sea por abortos espontáneos repetidos. Por eso a las niñitas como ustedes se les dice, si yo quiero ahora tener un bebé, pues lo tengo, pero después para eso están los medios diagnósticos, los medios para que ustedes se puedan estar cuidando. Porque, ¿qué cosa tenemos con los abortos espontáneos? Es como si a nosotros nos hicieran una herida en la córnea y ustedes creen que van a ver bien cuando al final se decidan a tener a su bebé. O el estar tomando la pastilla del día siguiente, ¿cree que vamos a nosotros a quedar bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de ahí, con los abortos que son pues a repetición. Puede también la histerosalpingografía darnos pues las anormalidades congénitas o adquiridas, como lo vamos a ver ahora, o obstrucción debido a antecedentes de infecciones o fibrosis que podemos presentar en caso de adherencias, ligadura de trompas. Hay que tener la certeza que ya no queremos tener el bebé, o si no, después viene la anulación de la misma y ya no es como antes, ¿no? Y para ver la evaluación prequirúrgica por miomectomía. La histerosalpingografía se realiza una vez que la paciente ha terminado de arreglar. Porque imagínense, esos coágulos que hay en la cavidad uterina pueden hacernos ver que puede ser cualquier otro tipo de patología, y si ustedes no tienen la precaución de preguntarle a la señora, usted ya no arregla nada, ni siquiera una gotita de sangre le está bajando para poder prepararla para el examen. La técnica se realiza en forma ambulatoria. El paciente es ubicada en la mesa en posición ginecológica de cúbito dorsal. Se realiza la limpieza del periné, se introduce el espéculo en la vagina, por todo lo que tenemos que pasar nosotros, ¿no? Bueno, se limpia el cervix y se introduce el catéter, sea de metal o de goma. Luego, el medio de contraste comienza a llenar la cavidad uterina, las trompas de falopio hacia la cavidad pélvica. Acá tenemos los materiales que se utilizan, el espéculo, ya con un lubricante para que no ocasione mucha molestia, tanto la limpieza por fuera como por dentro, la colocación del espéculo, la localización del cervix, y se comienza a colocar la sustancia de contraste. Tomamos primero, antes de la sustancia de contraste, tomamos siempre la radiografía pélvica, no la radiografía de abdomen, sino la radiografía pélvica, para que no vaya a haber ni una CACA que nos esté ocasionando alguna otra imagen, ¿no? Comenzamos a colocar en forma suave la sustancia de contraste, a mediana represión podríamos decirle, y luego a una mayor cantidad del contraste hasta llegar a las trompas de falopio y su pasaje a cavidad. Una vez que tomamos esta última y vemos que ya está pasando, tomamos las incidencias oblicuas tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Para qué? Para mejorar y ver la visión que tiene el trayecto de las trompas. Al final, nosotros podemos hacer si no vemos que la sustancia de contraste ha pasado, podemos dar a la paciente una vueltita, así como el pollo a la brasa, le damos toda una vuelta y le tomamos una radiografía en frontal, de cúbito dorsal, y logramos ver
¿ya? Si este contraste ha llegado a cavidad. Una vez que llega a cavidad, suspendemos el examen, ya están permeables, esa trompa está permeable. ¿Qué contraindicaciones o qué complicaciones puede tener este examen? Las complicaciones, ojo, si esta paciente tiene alguna enfermedad inflamatoria pélvica, no lo hago. Si la paciente no sabe si está embarazada o se dio un fin de semana por ahí y está en la 4ª semana, por decir, pero no sabe si en realidad está embarazada, no lo hago. ¿Ya? Si hay un sangrado uterino activo quiere decir que estás utilizando tus toallitas acá para pato, ¿ya? No lo hago. ¿Ok? Doctora, pero si me dice que hay sangrado uterino, claro, tratamos de ver que tenga pues una paciente que está todos los días sangrando, a veces están a los 15 días, llegan a la consulta y dicen, estoy sangrando, ¿qué cosa es lo que pasa? La ecografía no me ha dado una buena ayuda diagnóstica. Entonces pasamos a la histerosalpingografía y preguntamos a la paciente, ¿pero cuándo crees tú que tengas la menor cantidad de sangrado? No un sangrado activo, ¿ok? ¿Ya? Para poder realizar el examen. ¿Qué complicaciones puede tener el paciente? Reacciones al material de contraste, puede haber cólico, puede haber un sangrado o infección, puede haber perforación, salvo que sea un varón bastante fuerte y cataplum, quiera pues poner permeable esas trompas